Buenos días a todos. Es un placer darles la bienvenida a nuestros asociados, asegurados y compañeros. Hoy tenemos la oportunidad de explorar un avance revolucionario en el tratamiento del cáncer, la prontoterapia. Para profundizar en este tema, contamos con la presencia de nuestros amigos de la Clínica de la Universidad de Navarra. Tenemos el honor de contar con el doctor Javier Aristo, director de la Unidad de Prontoterapia. Además, presentarme. Soy María Cohen, gerente de comunicaciones y productos de Worldwide Seguros y estaré moderando este webinar. A lo largo de la presentación, les invitamos a utilizar la sección de chat de Teams para escribir sus preguntas. Al final, dedicaremos un tiempo para responderlas en nuestra sesión de preguntas y respuestas. Como mencioné, hoy contamos con el Dr. Javier Aristo. Es el director clínico de la Unidad de Terapia de Protones de la Clínica de la Universidad de Navarra en su sede en Madrid. Especialista en oncología radioterapéutica, dedica su práctica principalmente al tratamiento de pacientes pediátricos, así como tumores del sistema nervioso central, gastrointestinal y hepático, pancreático y biliares. Licenciado en Medicina y Cirugía en 1987 y doctorado en 2000, ambos títulos por la Universidad de Navarra. El doctor Aristo completó su especialización en oncología radioterápica en la misma institución en 1993. A lo largo de su carrera, ha adquirido una amplia formación internacional en radiocirugía y radioterápica estereotáctica en prestigiosas instituciones de Estados Unidos como Baylor College y University of Iowa Hospitals and Clinics. En 2019 se formó en prontoterapia en la Clínica Mayo de Rochester. Actualmente es consultor en el Departamento de Oncología Radioterápica en la Clínica de la Universidad de Navarra y lidera el área de neurooncología, oncopediatría y tumores gastrointestinales. Desde el 2020 ocupa el cargo de director clínico de la Universidad de Prontoterapia en Madrid, donde trabaja con dedicación a mejorar la atención y el tratamiento de sus pacientes. Es un placer tenerlo aquí, doctor Javier Aristo, y ahora le paso la palabra. Gracias, María, por la amable presentación y buenos días a todos ustedes para que espero que la sesión, que es un poquito larga, sea amena y no aburrida. La he intentado diseñar para un público que no es súper experto en oncología radioterápica y sin más, bueno, pues vamos a empezar primero abriéndoles las puertas de la Universidad de Navarra. En la diapositiva ven arriba el edificio central que está en Pamplona, es el campus de la universidad. Y desde el punto de vista de la clínica tenemos dos sedes, una en Madrid y otra en Pamplona. De Pamplona está en la esquina superior derecha y en la esquina superior inferior derecha la de Madrid. Y tenemos también otro edificio anejo, aledaño al edificio de Pamplona, que está ubicado todos los profesionales básicos para contactar con los médicos y realizar los proyectos de investigación transnacional. Por eso, nuestro ADN de las personas que trabajamos en la clínica somos subsidiarios del rector de la universidad. Nuestro jefe no es un CEO, sino es el rector, y nos basamos en tres pilares fundamentales, como son la asistencia, la investigación y la docencia. De hecho, a los médicos, si quieres tener una carrera profesional progresiva, necesitas tener asistencia, obviamente, investigar y dar clases en la facultad o en másters o en posgrado. Aquí pueden ver la ubicación de la Clínica Universidad de Navarra en Pamplona. Es un edificio blanco en forma de H que se ha ido construyendo en varias fases. Y enfrente está el edificio de investigación básica. Aquí hay biólogos, bioingenieros, hay matemáticos, etcétera, de manera que al estar tan cercanos, solo hay que cruzar una calle, facilita muchísimo el contacto entre básicos y clínicos para intentar abrir proyectos de investigación
de manera mucho más fluida. Y al otro lado, en este edificio marrón, en forma de hexágono, es la Facultad de Medicina. Bueno, también está la de Ciencias, la de Enfermería, etcétera, que también está muy próxima a la clínica. Bien. La Clínica Universidad de Navarra recientemente ha constituido el Cancer Center Universidad de Navarra, y esto ya ha sido medido, ha sido evaluado por la revista Newsweek, y en el año 2025 hemos quedado en el puesto número 36 mundial del mundo. Somos el Departamento de Oncología, el Cancer Center número 36, y el tercer hospital español, contando todos los hospitales, hasta los públicos, y en el sector privado somos el primer hospital privado, según el ranking hecho por Newsweek, en oncología. Bien, nosotros entre las dos sedes tenemos un equipamiento tecnológico muy puntero. Tenemos 2 aceleradores lineales para hacer radioterapia convencional Versa de la casa Electa. El lunes que viene empezamos el primer tratamiento con un MR-Linac, es el segundo que se pone en España de esta marca, es el Unity de Electa. Tenemos 2 equipos para hacer baraquiterapia de alta tasa. Tenemos otro acelerador lineal portátil para hacer radioterapia intraoperatoria en el mismo quirófano, y una unidad de protonterapia, que es la que tenemos en Madrid y que es a lo que nos vamos a dedicar a presentarles y rascar un poco de qué son los protones, cómo se ha construido esta unidad, por qué lo hemos hecho y para qué sirve. Bien, entonces la protonterapia no es una técnica actual, novedosa, innovadora, sino que ya existe de hace muchísimos años. En el año 46 ya Robert Wilson fue el primer científico que propuso, una vez descubiertos los protones, que propuso que los protones podían ser útiles para el tratamiento del cáncer. Y fíjense, el primer artículo científico publicado en una revista científica fue en el año 1957. Y en este año pues, se publicó tratamiento con protones para producir ablación hormonal de pacientes con cáncer de mama, radiando la hipófisis. Pues fíjense que ya del año 57. A partir del 57 hasta ahora, pues ha ido aumentando el número de publicaciones, y se anticipa que en el año 2024 podremos tener en torno a 1000 publicaciones en relación con protonterapia. ¿Por qué hay este vacío de publicaciones hasta finales de los años 90? Pues porque estas unidades de protonterapia eran gigantescas, eran unas macro edificios que eran muy difícil de adquirir por su coste, y las manejaban más personal físico que personal médico, y se dedicaron mucho más tiempo a la investigación que al tratamiento de los pacientes con cáncer. Bien, este es un vídeo, aunque parece una tontería, representa muy bien lo que hacen los fotones. Los fotones son las partículas, bueno, no son partículas, son ondas electromagnéticas que se utilizan para el tratamiento convencional. ¿Y cómo actúan? Bueno, pues la gota da a la hoja que está flotando en este lago, pero genera unas ondas expansivas alrededor de ella que simularían lo que son las dosis de irradiación bajas o intermedias que reciben los tejidos sanos de alrededor y que no requieren radiación porque no la necesitan. En cambio, los protones, no sé si los que estáis viendo este webinar os acordáis del Correcaminos. Tenéis que tener unos cuantos añitos para haber visto de pequeños el Correcaminos. Pues el Correcaminos también simula muy bien lo que hacen los protones. Los protones entran en el organismo y penetran en distintas profundidades dependiendo de la energía con que se seleccione ese haz. Y se paran, y en ese momento es donde liberan toda la energía. Es el Correcaminos comiendo el maíz que tiene puesto
en la carretera y ya no va más allá. Es decir, que los protones llegan ahí, se paran y liberan ahí toda la energía. Y, por lo tanto, como no hay dosis bajas e intermedias de radiación alrededor, evitamos la toxicidad. Por lo tanto, evitamos que el coyote coma o fastidie al correcaminos en su comida. Vale. Bueno, ¿y esto cómo se representa realmente? Esto es un ordenador en el que podemos hacer simulación de la dosis de irradiación. Entonces, arriba a la izquierda pueden ver lo que hacen los fotones, lo que hace la gota de agua. Los fotones generan dosis bajas de radiación, que son los colores azules o fríos, alrededor del rojo, que son las dosis altas. Nos interesa mucho radiar muy bien esta zona que estoy señalando y no queremos que se radie ni el corazón, que está aquí pintado en azul, ni los pulmones. Y son dosis bajas que no queremos que reciban esos órganos porque no las necesitan y pueden ser potencialmente perjudiciales para los pacientes a medio o largo plazo. Y abajo vemos los protones. Los protones como entran, liberan un poco de energía y el correcaminos se para aquí y ya no da más radiación fuera de donde se para. Y por lo tanto, el corazón se libera de dosis de radiación y tanto los pulmones, sobre todo el lado izquierdo y parte del lóbulo izquierdo, y la mayoría del lóbulo derecho. Otro ejemplo es una irradiación de la pelvis. Veis como la pelvis, con técnicas de fotones de gota de agua, para que entiendan, se produce una irradiación muy buena en dosis altas de la próstata, o del recto en este caso, pero se libera mucha dosis de radiación en verde, en azul clarito, en azul oscuro, de tejidos alrededor que no requieren radiación. Y los protones generan esta distribución dosimétrica mucho más favorable para el organismo. Entonces ya Cox, que fue el jefe de MD Anderson en Houston, en el 2008, ya en un artículo que publicó, ya se preguntaba, ¿quién le agrada recibir 25 grays de una dosis de radiación alta en nuestro cerebro, abdomen o tórax, si no sabemos si existe con cierta seguridad que tiene un beneficio sobre el paciente? Más que beneficio, tendría un perjuicio. Pues nadie quiere recibir dosis, aunque no lo sepas. Uno diría, yo por si acaso no quiero que me radien los tejidos porque no sé qué me va a pasar. Bien, ¿y estas dosis bajas qué efecto tienen? Realmente, ¿qué es lo que vemos en los pacientes que reciben dosis bajas de radiación cuando utilizamos técnicas convencionales con fotones? Pues mirad, en el corazón, esto es un estudio que se hizo en pacientes con cáncer de mama, se compararon las pacientes que se radiaron mama izquierda y mama derecha y se vio que las pacientes radiadas en mama izquierda, los eventos isquémicos que tenían las pacientes dependían de la dosis de radiación que recibía el corazón. Y no había un umbral de dosis en la que pudiéramos decir que a partir de esa dosis ya no hay riesgo de evento isquémico. Entonces podemos ver en esta gráfica cómo por poquita dosis que reciba el corazón siempre aumenta el riesgo de eventos isquémicos. Por lo tanto, tenemos que evitar en lo máximo que el corazón reciba dosis de irradiación. También se ha visto que los pacientes que se tratan con técnicas convencionales por cáncer de pulmón, también vemos que hay más toxicidad, más toxicidad en forma de neumonitis, que es inflamación del pulmón, en aquellos que reciben un V5, el volumen del pulmón que recibe 5 grays. Fijaos que es una dosis muy baja. El pulmón se trata con 60-65 grays, pues el volumen de pulmón que reciba 5 grays, si es mayor del 40%, hay una probabilidad muy alta, por encima de la mitad de los casos, de producir neumonitis mayor de grado 2. Bien, también, y yendo un paso más adelante, la irradiación del corazón también tiene repercusión en supervivencia. Aquellos pacientes que reciben dosis bajas de irradiación a cierto volumen respecto a los que no, tienen mayor supervivencia que los que reciben menos dosis. Luego, por lo tanto, las dosis bajas en la irradiación torácica, en este caso, tiene un evento
den supervivencia perjudicial si esos órganos o si el corazón o el pulmón reciben dosis bajas de irradiación. Es más, también se ha comprobado recientemente en un estudio publicado recientemente en el año 2024 que los pacientes que reciben radiación en el tórax tienen más riesgo de fibrilación auricular y aquellos pacientes que la tienen una menor supervivencia libre de progresión, o sea, tiene menos curación que los que no hacen fibrilación auricular. Bien, otro concepto muy importante, el coste-eficiencia de los protones, costicity, que le llamamos nosotros. Entonces, ¿qué es esto? Uno cuando prescribe protones a un paciente, pues en ese momento, pues es una situación un poco compleja porque es un tratamiento que es más caro que el tratamiento convencional, cuesta aquí en España 2,5 veces o 3 veces más que el tratamiento convencional y entonces uno dice, bueno, pues que es más caro. El tratamiento con protones es más caro que los fotones, ¿no? Entonces, bueno, pues no, las aseguradoras no lo cubren, muchas de ellas. Bueno, ahora ya empiezan ya a cubrirlos y parte de ellos al menos. Y lo que no se tiene en cuenta es no el aspecto transversal de la decisión terapéutica de los protones, sino hay que mirar al paciente con una visión longitudinal. Y cuando uno mira, como han hecho MD Anderson, en pacientes tratados con protones versus o respecto a fotones en tumores de cabeza y cuello, han observado que a largo plazo los pacientes tratados con protones requieren menos recursos sanitarios que los pacientes tratados con protones. ¿Por qué? Porque requieren menos hospitalizaciones, requieren menos asistencias al médico, menos medicación, menos necesidad de sonda nasogástrica, etc. Entonces, en realidad es más o menos un 20% de ahorro en costes utilizar protones respecto a fotones. También se ha visto en cáncer de esófago que los pacientes que se hacen protones versus fotones tienen mucha menos toxicidad, ya hay un estudio randomizado publicado, y estos pacientes requieren también menos ingresos hospitalarios de manera significativa. Otro aspecto importante también de los protones respecto a los fotones es la prevención de segundos tumores. Sabéis que aquellos tejidos sanos que se irradian a unas dosis bajas o intermedias tienen mayor riesgo de generar segundos tumores en esa zona que los que no se irradian. Aunque también es verdad que también intervienen otros factores, como puede ser quimioterapia, un poco de susceptibilidad genética, etcétera. Pero bueno, se ha visto que en esta gráfica a la izquierda es que los pacientes con radioterapia tienen más incidencia, un 8% de segundos tumores que los pacientes con protones. Pues bien, eso se ha demostrado en modelos, en estudios retrospectivos, se ha demostrado que es significativo esta reducción de más o menos el 50% en la disminución de la generación de segundos tumores a largo plazo. Son pacientes que suelen generar tumores en esas localizaciones a partir de 2 años hasta los 10 años, más o menos. Bien, otro problema que tenemos, bendito problema, es que en el año 2040 vamos a tener, este es un dato creo que de Estados Unidos, vamos a tener 26 millones de pacientes supervivientes del cáncer. Son pacientes que nos gustaría que todos estuvieran perfectos, que no tuvieran ninguna secuela, pero sabemos por estudios realizados, y este es un poco antiguo, en el año 2015, en que los pacientes que viven en torno a 12, 15 años fallecen por eventos que no tienen nada que ver con el cáncer, por enfermedad pulmonar, enfermedad cardiovascular y otros cánceres, etcétera, son las barras que están en el extremo derecho de cada bloque de esto. Entonces, se puede observar, uno nunca puede determinar si el paciente que fallece por un infarto es por un infarto natural, porque lo tenía que tener este paciente, o es un infarto que lo ha producido la radiación. Pero bueno, se sabe que estos pacientes que se han radiado tienen más eventos no tumorales graves que los pacientes que los han dado. Y este es otro concepto moderno de la oncología radioterápica. Se ha estudiado la linfopenia. Los linfocitos son células del compartimento blanco, de los leucocitos, que se encargan de la defensa
de las personas contra agresiones externas, infecciones, tumores, etcétera. Se llama la inmunocompetencia. Bien, pues bien, entonces, cuando uno hace fotones, las ondas expansivas de la gota de agua, o sea, las dosis bajas e intermedias, producen radiación de la sangre que pasa por esos órganos o por los grandes vasos que pasan por ahí, y los linfocitos son células muy susceptibles a morir por dosis muy bajitas. 2-3 grays son letales para los linfocitos que alcanzan esa dosis. Por bien, se ha demostrado que en muchos tumores, no solo en unos, en una variedad muy alta de tumores, que aquellos pacientes que no hacen linfopenia grado 3 o más tienen mejor supervivencia que aquellos que no tienen linfopenia. Y sabemos que cuando tratamos con protones a estos pacientes, generan mucho menor linfopenia de manera significativa con respecto a los pacientes que se hace tratamiento convencional con fotones. O sea, menos linfopenia, mayor supervivencia con protones. Bien, y pasada esta parte de la charla que se dedica un poquito a las dosis bajas de irradiación que generan los fotones, vamos a explicar un poquito el macroproyecto que es proyectos. Por eso sale esta diapositiva, esta niña en esta calabaza, porque es un macroproyecto de una dimensión muy, muy grande. Nosotros estuvimos ya dándole vueltas a la cabeza para instalar protones en Pamplona, en la Universidad de Navarra, ya hace muchos años. En el año 2005, el doctor Azcona, que es físico médico, y yo, y un servidor, nos fuimos a Mass General para estar allí y para ver la unidad que ellos tenían allí, y en ese momento pues no creímos conveniente porque era, como he dicho antes, era muy costosa, costaba por encima de los 70 millones de dólares construir una unidad de protonterapia, y luego era una tecnología un poco todavía poco robusta y muy arcaica. Entonces, en ese momento decidimos posponer el proyecto para más adelante. Y fue en el año 2020 cuando tratamos el primer paciente, el 20 de abril del 20, o sea, más o menos 4 años después de seleccionar la tecnología y 3 años después, o 27 meses creo que eran, después de firmar el contrato con Hitachi. Nosotros tenemos un sincrotrón Hitachi, no es un ciclotrón, que es luego en la ronda de preguntas podemos diferenciar ambos aceleradores, que diferencian entre sincrotrón y ciclotrón. Nosotros tenemos un sincrotrón y, como digo, tratamos el primer paciente el 20 de abril del 2020 en plena pandemia, cuando todos los aviones estaban en el suelo, no había vuelos, la gente no se podía desplazar con la facilidad de ahora, y a pesar de eso pues pudimos ir adelante. Y esto es la vista que tiene nuestra sala de tratamiento, donde van los pacientes, se tratan y luego leemos con más. Aquí es un vídeo un poquito para que vean la magnitud de la construcción. Ahí son 2 agujeros en los que se hacen 2 gantries, o sea, 2 salas de tratamiento. Perdón. Y esto es el gantry, que tiene una altura de 3 pisos. El gantry es el aparato que gira, de manera que podemos tratar al paciente desde distintos puntos de la superficie. El gantry gira 360 grados, que es otra peculiaridad con respecto a otros gantries. Aquí en este esquema se puede ver, aquí está el sincrotrón, luego veremos un vídeo cómo se simula cómo funciona, se generan los protones, se aceleran en este anillo mediante campos eléctricos y magnéticos, se compactan y por esta línea llega a un gantry. El gantry que habéis visto rotar grande es esta zona de aquí, que gira alrededor, y aquí es la cara, esta parte de aquí en forma triangular, es lo que os he enseñado, que es la sala de tratamiento. Tenemos otra sala vacía, de manera que podemos incorporar otro gantry en cualquier momento para unirlo con otra línea a este sincrotrón y poder tener 2 salas de tratamiento alimentados por un solo sincrotrón. Vale. Estamos ubicados en Madrid, en la salida de la A2, hacia Barcelona, Zaragoza, en la flecha que ven ahí, ahí estamos nosotros, y estamos muy cerca del aeropuerto. Luego os pondré otra diapositiva que se ve mejor, y otra peculiaridad para los futboleros es que también estamos muy cerca del estadio del Atlético Madrid, el Wanda Metropolitano.
Bueno, pues esta es nuestra sede aquí en Madrid. En el asterisco están ubicados la unidad de protonterapia. Una ventaja que tenemos con respecto a otras unidades en otras localizaciones es que está unida a un hospital. No entendemos que una unidad de protonterapia esté fuera de un hospital. Nosotros tenemos pacientes con cáncer que se complican, necesitan a lo mejor UCI, a veces necesitan ingresos, son pacientes también que requieren mucha técnica de imagen novedosa. Tenemos que tener al lado toda la tecnología y toda la disponibilidad que puede aportar un hospital completo. Y como he dicho antes, esta es la carretera, es la A2 que se llama, que lleva al aeropuerto, y en 10 minutos en coche uno está en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Bien, este es un vídeo en el que se genera el haz, el sincrotón, se acelera el haz y se compacta, por la línea llega al gantry, el gantry gira para tratar al paciente que está tumbado en esa mesa. Luego veremos otro vídeo para que se hagan mejor idea. Este aparato tiene incorporado un escáner, hacemos un COMBIN-CT, o sea, un escáner todos los días para delimitar de manera más precisa el tumor. Bien, esto es como gira, lo que es la sala de tratamiento, la cara friendly, digámoslo así. Y aquí nos acercamos a la zona por donde sale el haz de protones, que sale a través de esa ventana. Son haces finos de más o menos 4 milímetros. Y aquí pueden ver el gantry girando por detrás y delante, tratando a un niño. Bueno, estamos girándolo, pero se trata con el gantry parado con el icing tracker. Vale. Y este es otro vídeo también en el que se puede observar también cómo trata la tecnología Pencil Beam Scanning los tumores con protones. Lo que hacen es realizar impactos en el tumor, pero por capas. Empiezan por la capa más profunda y van tratando más capas como si fueran lonchas, y se va tratando perdón, que aquí veo un vídeo, a ver si lo puedo colocar. Ahí, simularía un poco a una impresora 3D lo que hace el haz de protones utilizando la tecnología de Pencil Beam Scanning. Entonces, van pintando con energía, con capas de protones, van pincelando las distintas capas del tumor, hasta que se acaba el tumor o acaba Muy bien. La inversión económica de nuestra unidad fue en torno a los 40 millones de euros. Trabajaron muchísima gente, 40 operarios, y como he dicho, hubo 3 años de construcción. Actualmente trabajamos 55 profesionales, de los que hay oncólogos radioterápicos, físicos médicos, técnicos, enfermeras y también un buen puñado de profesionales dedicados a la logística de estos pacientes, que es un poco más compleja que la que se requiere para tratamiento con fotones. Bien, hemos tratado hasta el día de hoy, aproximadamente vamos a tratar 1000 pacientes, 24 tipos de tumores. Prácticamente hemos tratado todos los tumores que los niños y los adultos puedan tener, y de la mayoría de los pacientes que vienen, la mitad más o menos vienen de aseguradoras. 130 pacientes son casi todos niños derivados de la red pública, porque en España, como saben, no hay más que 2 centros con protones, y ahora pues todos los centros públicos nos derivan a nosotros, como al otro centro nos derivan pacientes de la red pública. Y hay 370 pacientes que son de origen privado. Importante, tratamos un 30% de pacientes pediátricos, más o menos un tercio de los pacientes son niños, y pacientes internacionales un 15%. Son pacientes que han venido de prácticamente todas las partes del mundo, excepto Australia, creo que no ha venido ninguno más. Bien, pasamos un poquito la hoja y ahora vamos a hablar un poquito más ya de indicaciones, de por qué protones, en qué tumores, etcétera. La indicación de radioterapia en pacientes con cáncer se realiza en torno al 50% de los pacientes. Es decir,
el 50% de los pacientes que tienen cáncer en algún momento de su evolución van a requerir radioterapia. Y el 40% de los pacientes que reciben radioterapia lo hacen con intención curativa, ya sea sola o en combinación con otros pacientes. Entonces, el concepto básico, esencial, que quiero que se lleven a casa hoy es protonterapia, es radioterapia, o sea, radioterapia externa además. Faltaría poner ahí externa, porque el haz viene desde fuera del paciente. Protonterapia es una forma de hacer radioterapia externa. Entonces, ¿qué tumores tratamos? En los adultos, ¿o qué tumores se pueden tratar? Se puede tratar cualquier tipo de tumor, hay alguna excepción que no viene al caso, pero en líneas generales, cualquier tumor en cualquier localización puede ser subsidiario de tratamiento con protonterapia. En adultos y en niños también de igual manera. También muchos tumores, los niños tienen tumores más frecuentes del sistema nervioso central, casi todos son subsidiarios de protonterapia, excepto aquellos tumores de muy mal pronóstico en los que la supervivencia es muy corta, que no está contraindicado, pero no se percibe muy bien el gasto tan alto para el beneficio clínico. Y en sarcomas, también sarcomas son otros tumores muy frecuentes en niños que también hacemos muy a menudo pacientes con este tipo de enfermedad. Luego hay un escenario que se llama síndromes genéticos, son niños que tienen, o adultos también, que tienen una predisposición a tener cáncer, y entonces en esto se puede hacer protones porque si irradias con dosis bajas tejido sano, puede haber todavía mucho más riesgo de generar segundos tumores que en los que no tienen estos síndromes genéticos, y la tolerancia al tratamiento es mucho mejor. Y también en situaciones de reirradiación, pacientes, sobre todo adultos, que ya se han radiado previamente y que el tumor ha vuelto a salir en el mismo sitio, pero no tiene ahora otra focalización, y se prefiere hacer protonterapia que fotones porque hay que volver a radiar la segunda vez y hay más riesgo de toxicidad. Bien, los niños son pacientes muy vulnerables a las dosis bajas de irradiación. Hoy en día yo no entendería que un niño, bueno, en muchos países no se puede porque no tienen unidades, pero hoy en día radiar a un niño con fotones, por sobre todo volúmenes grandes, pues no se entiende por qué es condenarle a este niño a tener un riesgo de morir por complicaciones. En torno a un 30% de estos niños podrían fallecer por complicaciones, ¿no? Sobre todo cuando haces radiación de dosis bajas de de un gran volumen sano del niño. En la gráfica, en el quesito de la derecha, en las complicaciones de los grandes supervivientes de niños que se han comparado con sus hermanos próximos o con sus gemelos en este estudio, y se ha visto que en torno a un 34% de los pacientes, cuando son adultos, los niños tratados, y cuando son adultos fallecen por complicaciones. Un 20% fallecen en el año 1 a 5 y un 14% fallecen del año 6 al año 30. Pero no solo eso, en torno a un 20% los pacientes adultos que han sido dados de niños de cáncer tienen complicaciones que les limitan su vida. Entonces, estos son datos de pacientes que se han tratado con fotones. Aquí, en esta gráfica de la izquierda, se puede ver cómo las complicaciones de los pacientes tratados con radioterapia comparativamente con quimioterapia. La quimioterapia también produce cualquier exposición a antraciclinas o agentes alquilantes, producen complicaciones severas en torno a más del 50% de los pacientes que reciben esta quimioterapia, y en los pacientes que reciben radioterapia un 40%, un poco más de un 40%, especialmente en alteraciones endocrinas, segundos tumores y enfermedad cardiovascular. Luego, todo esto tenemos que tenerlo dentro de la cabeza cuando tenemos a un niño para intentar evitar que tengan estas complicaciones. Por ejemplo, cuando nos radia un tórax, intentar no radiarle el corazón a cualquier dosis, tampoco radiarle la hipófisis, la cabeza, que no tenga alteraciones endocrinas, y minimizar, por lo tanto, también las dosis bajas para minimizar el riesgo de generación de segundos tumores. Este es un ejemplo
de una irradiación craneoespinal. ¿Esto qué es? El meduloblastoma en los niños tenemos que hacer radiaciones de volúmenes muy grandes de todo el líquido cefalorraquídeo, de todo el espacio leptomeningeo. Tenemos que radiar todo el volumen cerebral y la médula. Y cuando hacemos con fotones pueden ver cómo las dosis intermedias que hay que radiar están muy bien posicionadas, y las rojas, dosis altas también en la fosa posterior de estos niños, pero a costa de que dosis intermedias y bajas en color verde y azul radian las estructuras que no queremos que se radien: boca, tiroides, pulmones, corazón, asas intestinales, riñones, etcétera, en estos niños. Aquí se puede ver en el corte el mismo, pero con protones, cómo se frena aquí, como el correcaminos se para aquí y ya no da más radiación fuera de donde se para, y se libera tejido sano. No es que reciba poca dosis, es que recibe 0 dosis de irradiación. Boca, como he dicho, tiroides, cuello, laringe, faringe, corazón, pulmones, hígado, riñones, etc. Aquí se puede ver como en la pelvis también de estos niños, o si fuera niña, también se preservan muy bien los ovarios, de manera que no se radian con dosis bajas, y en el tórax como se frenan aquí y ya no radia prácticamente nada del pulmón, que son estas dos cositas negras que están viendo ahí. Vale, ahí ve la diferencia, eso ya lo hemos visto. Y esto tiene una traducción cognitiva. Estos niños, comparativamente, fotones y protones, presentan a largo plazo menos déficits cognitivos. Esto es un estudio que se ha hecho hace unos pocos años, comparativamente de fotones-protones en Estados Unidos y Canadá, en el que se han comparado distintos ítems cognitivos, por ejemplo, el coeficiente intelectual, el razonamiento verbal, la velocidad de procesamiento, etcétera, y en la mayoría de los ítems evaluados, los protones no tienen influencia en esas variables. En cambio, los fotones en rojo sí que producen una disminución de los valores, el score de estos ítems valorados. De manera que, de forma significativa, protones producen menos déficit cognitivo en estos niños que fotones. Aquí vemos un caso también de un paciente que hemos tratado recientemente con protones, cómo se libera todo el cerebro que está aquí sin color, sin dosis, cómo podemos dar dosis diferenciales de radiación en el tronco cerebral, en la médula superior cervical y en la médula media cervical, porque tienen distinta tolerancia a las dosis de irradiación. Este es un tumor orbitario. También con protones podemos evitar, aparte de evitar la irradiación del tejido sano de alrededor, podemos hacer un donut de dosis muy significativo para evitar la irradiación de la mayoría del globo ocular. Y este es un caso ya de adulto, este es un meningioma también de base de cráneo, es esta zonita de aquí blanca, en la que también con protones pues se irradia muy bien, se conforma muy bien. Las dosis altas actúan como un traje de neopreno abarrazando al tumor, se adaptan perfectamente, y las dosis bajas también prácticamente, y de esta manera no hay dosis de radiación que se dispersen por el cerebro. Otra de las indicaciones claras en cáncer de adulto es cabeza y cuello. Puede ver cuando es unilateral cómo se limita la irradiación a este hemicuello. Es un cáncer de parótida, y como en el otro lado pues no recibe este paciente ninguna dosis de radiación y se preserva con extrema facilidad la parótida contralateral. Un caso también de un cáncer de esófago se puede ver en esta visión lateral: dosis altas rojas trata muy bien la lesión, dosis bajas solo en la de entrada, y cómo se preserva el corazón fuera de las dosis de irradiación. Y aquí también más abajo, más en la parte más inferior, cómo se preserva todo el contenido abdominal de este paciente, y aquí pueden ver también el corazón, cómo se puede preservar de una manera muy eficaz. Otra de las patologías que estamos tratando frecuentemente y cada vez más es cáncer de mama. En las pacientes con cáncer de mama tenemos muchas ventajas de irradiación con protones respecto a fotones, especialmente en el lado izquierdo, como hemos comentado. ¿Qué ventaja tenemos con protones? A la izquierda, IMRT, estos son fotones, y PT son protones. Aquí tenemos menos dosis de irradiación en la mama contralateral. Aquí ven que la dosis baja con IMRT llega a la mama contralateral. Ven también que la dosis en la punta del corazón, el ventrículo izquierdo, con fotones le llega algo de dosis de irradiación, con protones nada.
al pulmón sano le llega mucha menos dosis de irradiación y por lo tanto también hay menos riesgo de irradiación de segundos tumores. Pueden ver también aquí una paciente con un tumor bilateral, también como la preserva muy bien la irradiación de toda la parte posterior del corazón, hígado, etcétera, en esta paciente. En sentido contrario, aquí veríamos una nube de dosis azul o dosis verde alrededor de estas estructuras sanas. Aquí en este corte sagital se aprecia también muy bien. En cáncer de pulmón, como he dicho, también se ha visto ventajas. No es una de las patologías que más frecuentemente se trata, porque hay que hacer una gestión del movimiento, que también se puede llegar a hacer con gating o con otras técnicas que se utilizan en fotones. Y este es un caso reciente de un paciente con un cáncer de pulmón que se descartó hacer radioterapia convencional porque tenía una enfermedad intersticial muy avanzada, de manera que contraindicaba el tratamiento de radiación porque se iba a radiar el tejido sano que le quedaba con dosis bajas, ¿no? Le hicimos una gamografía de perfusión para determinar qué áreas del pulmón estaban más dañadas para intentar entrar por ahí con los haces de irradiación. Esto es un PET en el que se ha limitado la dosis a esta zona. Aquí pueden ver cómo se trata muy bien la zona hipermetabólica en el PET y se excluye con protones el pulmón contralateral y sobre todo el homolateral. Aquí con fotones, hicimos una simulación con fotones y hay una diferencia muy importante de ventaja en obviar, radiar tejido pulmonar en este paciente que ya lo tiene previamente dañado y por ese motivo pues le hemos hecho protones y está ahora mismo en pleno tratamiento, lo está tolerando muy bien. Otra patología que también cada vez se trata con más frecuencia es cáncer de próstata. En cáncer de próstata nosotros en nuestra institución tenemos la posibilidad de hacer PET-PSMA que nos guía un poco la delimitación de la dosis en esta próstata. Hacemos una irradiación global de la próstata, pero dosis más altas en aquellas zonas dominantes, tanto en resonancia como en metabolismo. Somos capaces de obviar o de eliminar las dosis altas en las bandeletas que transcurren los nervios que irrigan la posibilidad de erección y de esta forma podemos hacer una preservación de la función eréctil de los pacientes de una forma mucho más eficaz que con fotones. Otro caso de cáncer de próstata, pero ya más amplio, en el que se irradia toda la cadena ganglionar, esta V son los ganglios, y somos capaces de no radiar la parte central de la pelvis, que son las asas intestinales, que con fotones, como pueden observar en esta diapositiva de abajo, se radian con dosis intermedias verdes. Ahí. Bien. También, cuando uno compara tratamientos que se hacen combinados con quimioterapia, fotones con protones, en muchos tumores la combinación de quimioterapia y protonterapia o radioterapia es mejor que radioterapia sola o protonterapia sola, porque la quimioterapia radiosensibiliza y produce mayor eficacia. Pues bien, cuando uno compara quimio-radioterapia con fotones o quimio-radio con protones, los protones se asociaron a una reducción en torno a un 60% de hospitalizaciones relacionadas con efectos adversos. Luego, la tolerancia de estos pacientes a la quimio-radio, que es más tóxica cuando uno hace solo radio, la tolerancia con protones es mucho mejor que con fotones. Este es un estudio que se ha publicado recientemente en ASCO. Lo firma Steve Frank, que es el jefe de MD Anderson, y ellos tienen una serie muy larga de pacientes tratados con protones con cabeza y cuello y lo han comparado y han hecho un estudio randomizado, o sea, fase 3, con fotones y han visto que no es inferior a hacer protones a IMRT, en todo caso puede ser superior y que hay una disminución drástica y significativa de la disfagia, o sea, de la dificultad para tragar y de la dependencia de gastrostomía o de sonda nasogástrica, en torno de un 28% con protones a un 42% con fotones. Luego la toxicidad aguda es mucho menor con protones que con fotones en cáncer de orofaringe. Esto es otro estudio de la misma institución que han hecho con cáncer de esófago. Es menos tóxico hacer
protones, tienen menos eventos tóxicos, que hacen una especie de pack y ven que hay 2,3 veces más alta toxicidad con fotones que con protones, y que en este primer estudio no había diferencias en supervivencia, pero en una break de los datos de estos pacientes parece que podría haber incluso diferencias en supervivencia. Bien, ahí tienen estas diferencias en supervivencia de los pacientes con cáncer de próstata. Bueno, esto ya lo hemos comentado, en los segundos tumores, y este es un estudio que hicimos nosotros conjuntamente con varios centros europeos de protonterapia. Hicieron una encuesta, ¿qué tipo de tumores tratamos? Pues bien, pues éramos el centro que mayor variedad de tumores tratábamos con la unidad de protonterapia. Hay centros que se especializan más o en niños, o centros más en sarcomas, o en tumores de unas pocas localizaciones. Nosotros tenemos un abanico, una disponibilidad de tratar cualquier tipo de tumor que sea subsidiario de radioterapia y de protonterapia. Tenemos la formación en la Clínica Mayo, y prácticamente es lo que hemos aprendido allí y lo estamos aplicando aquí en España. Bueno, el futuro de los protones va a ser la miniaturización. Quiero decir que ahora mismo ocupamos un campo de tenis en una sala adyacente con 3 alturas, en otra sala, y en un futuro se van a poder ubicar los protones ya en búnkeres convencionales. Realmente, en menos de 15 años probablemente va a bajar mucho el coste. Se estima o se anticipa que puede llegar a unos 10 millones de dólares que cueste una unidad de protonterapia, y que se pueda ubicar en un espacio mucho más pequeño que el que se requiere actualmente. Conclusiones. Para 3 cositas nada más, para que lo tengan grabado en su cabecita. Protonterapia es un proyecto de mucha envergadura. Quiere decir que se necesita mucha inversión. Se necesita, aparte de inversión monetaria, se tiene una inversión formativa. Tienen que formar mucho, los médicos tienen que formar, porque es un escenario totalmente distinto al que estamos acostumbrados a trabajar con fotones, y también requiere una logística muy distinta que la que, como he dicho antes, que la que tenemos para fotones o para tratamientos convencionales. El mensaje fundamental de la protonterapia es que reduce en los pacientes la dosis integral, es decir, cualquier dosis de radiación, por baja que sea. Eso tiene una traducción en menor toxicidad, tanto aguda, o sea, inmediata, y crónica a largo plazo. Esto quiere decir que los pacientes van a tener mejor calidad de vida, y que probablemente no solo en el tumor que hemos dicho de cabeza y cuello, sino en muchos tumores, los costes del tratamiento a largo plazo van a ser menores con protones que con fotones. El tratamiento con protones es muy relevante, es muy importante hacerlo en cáncer pediátrico y también en adultos jóvenes, porque se anticipa que estos pacientes van a vivir muchos años y queremos evitar las secuelas que produce la irradiación a largo plazo. También los protones tienen la ventaja de minimizar el riesgo de generar segundos tumores. Y por último, se puede especular con aumentar la dosis de irradiación en aquellos tumores radioresistentes, en los que no podemos dar más dosis con fotones porque dañaríamos de forma muy importante el tejido sano de alrededor, pero con protones podemos tener la opción de subir la dosis. Entonces, podemos estudiar tumores en pacientes que podamos incluso aumentar el control local de la enfermedad y, ¿por qué no?, la supervivencia. Eso todavía no hay datos consistentes, y es una afirmación que no podemos decir de manera, como he dicho, consistente. Y yo creo que con esto ya he acabado. Esta es una foto de una imagen que hicimos en el Wanda Metropolitano. Hicimos un partido de pacientes contra sanitarios, y nos ganaron por goleada. Y esta es otra foto también de una paciente, la que está siendo manteada. Fue la capitana de la selección española de fútbol femenino y jugaban en el Atlético de Madrid, y requirió tratamiento con protonterapia en volumen muy grande, y consiguió, después del tratamiento, volver a jugar de manera profesional en un equipo de fútbol
femenino. Y yo creo que nada más, no sé si me he pasado de tiempo o no, y estoy disponible para cualquier pregunta que me quieran formular. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor, por la presentación. Ahora pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Nos hicieron una pregunta de si han tratado el cáncer de hígado en adultos. Sí, se ha tratado. Mira, no lo he puesto porque no tenía tiempo para poner tumor por tumor, pero hemos tratado cáncer de hígado en sus distintas modalidades. Metástasis, por ejemplo, pacientes que tienen oligometástasis, que tienen pocas lesiones, y sobre todo eso es muy importante en los pacientes con hepatocarcinoma, porque los pacientes con hepatocarcinoma, muchos de ellos tienen una función hepática muy minimizada, y hay estudios que han comparado fotones con protones, y la tolerancia con los protones es mucho mejor que con fotones, porque obviamente se irradia mucho menos tejido sano dañado. Y en este caso sería una de las indicaciones claras de hacer protonterapia. En Asia, en Japón y en otros países asiáticos es uno de los tumores que más se tratan con protonterapia, porque ahí también hay más prevalencia, ¿no? Pero es uno de los tumores, yo no diría el number one, pero casi el number one de tumores tratados con protonterapia. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta es, ¿cómo es el proceso de preevaluación de un paciente para valorar si es candidato a la prontoterapia, especialmente si es un paciente internacional? Muy buena pregunta. Tenemos mucha experiencia de tratar pacientes internacionales, como han visto en la presentación. En torno a un 15% de los pacientes son internacionales los que dan con protonterapia. Entonces, tenemos un equipo de internacional específicamente dedicado para estos pacientes, y lo que hacemos es contactan con nosotros de manera por la web o por otra vía, y enseguida el equipo de internacional nos solicita toda la información que se requiera para estudiar ese caso. Esa información, tenemos una plataforma muy fácil para subir la información, tanto de imágenes como de informes, etcétera, y en ese el médico estudia el caso, y generalmente el siguiente contacto puede ser o con el médico o con una videoconsulta. Existe una forma de hacer una videoconsulta con los pacientes, de manera que se concreta un poquito más personalmente el caso, se explica un poco por qué es mejor hacer protones que fotones, en el caso que lo queramos así, y cómo sería pues todo el traslado y toda la forma de venir aquí. Y los pacientes que vienen aquí tienen también un apoyo enorme. Tenemos un equipo también que ayuda mucho a los viajes, a su estancia aquí en apartamentos, hoteles, etcétera. En resumen, la valoración la hemos minimizado mucho, la hacemos muy sencilla, y lo que es cierto que la hacemos muy rápida y es muy ágil. En la misma semana, un paciente internacional puede tener ya una videoconsulta o con un especialista nuestro dedicado a protonterapia. Muchas gracias. Otra pregunta. Nos hablaba de que la clínica cuenta con la tecnología del sincrotón. ¿Qué ventajas tiene esta tecnología frente a otras como la del ciclotón? Pues también, buena pregunta. Vamos a ver cómo lo explicamos. El ciclotrón genera una sola energía de protones. Hemos dicho que los protones a más energía penetran más. O sea, una energía de 100 penetra 20 centímetros, una de 10 penetra 5 centímetros, ¿no? Entonces, el ciclotrón solo genera una energía, una máxima energía. Entonces, para generar las siguientes energías, ese haz se tiene que degradar. Y lo que se hace es filtrar con distintos dispositivos para que ese haz se degrade y salga con menos energía. Ese filtraje del haz genera radiación secundaria en forma de neutrones, ¿no? Que tampoco es una cosa que tampoco nos gusta mucho, o no queremos que exista radiación secundaria. El sincrotón, que es lo que nosotros tenemos, no genera solo una energía máxima de protones, genera energías de 70.2 megaelectronvoltios hasta 200.4. Entonces, genera haces independientes de distintas
energías. No hace falta filtrarlos y el cambio de una energía a otra lo hacen milisegundos. En la imagen que he puesto, el vídeo que hemos puesto de pincelar, cuando pincela una capa distinta, el sincrotrón ya ha cambiado a la siguiente energía para pincelar la capa siguiente. Y por lo tanto, el sincrotrón no genera radiación secundaria porque no requiere filtración, no genera neutrones secundarios. Muy bien, gracias. Y ya una última pregunta. ¿Se han especializado en mieloma múltiple? Mieloma múltiple no es una de las patologías que se traten con protones, porque protones, a lo mismo que la radioterapia externa, se trata un volumen específico, ¿no? Y el mieloma es una enfermedad extendida, ¿no? Entonces, generalmente, cuando se requiere radioterapia en un mieloma es para radiar a una lesión ósea o una lesión de partes blandas que requiera como un tratamiento. Y esto con fotones se hace bastante bien porque las dosis que se administran son bajas. Y en general, los mielomas no son tumores que sean candidatos a hacer protonterapia de manera específica. Perfecto, muchas gracias nuevamente, doctor. Gracias por su tiempo y toda la explicación. Y gracias también a todo el equipo de la Clínica de la Universidad de Navarra. Agradecemos sinceramente a todos ustedes por acompañarnos hoy. Este webinar va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, Worldwide Group, y les deseamos que tengan un excelente resto del día. Muchas gracias a todos.